Muy buenas tardes. Siendo las 13:05 del 13 de abril del año 2021, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria de pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Puede solicitar en este momento al secretario general verifique el quórum legal e informe sobre el asunto para los asuntos listados para esta sesión pública. Con tu permiso, señor presidente, se hace acotar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y, en consecuencia, existe el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y uno de ellos tramitado en línea, con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Gracias, presidente. Buenas tardes. Simplemente para solicitar a la coordinadora de la ponencia, a la licenciada Cintia Patricia Campos Lajovich, de cuenta con el proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEG-JPDC-09/2021, presentado por José Luis Vega Godínez y Luis Carlos Salinas Rivera, por su propio derecho y ostentándose como militantes del Partido Acción Nacional, en contra de la resolución del expediente CJ-HIN-68-2021, dictada por la Comisión de Justicia del referido partido el 25 de febrero de 2021. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada que tiene por extemporánea la presentación del juicio de inconformidad de la parte actora ante la citada comisión. En la resolución combatida, la Comisión de Justicia, previo a dar análisis de fondo de la controversia, estudió las causales de improcedencia y determinó tener por actualizada aquella que se contiene en el artículo 117, fracción primera, inciso D, del reglamento de selección, pues la referida causal se configuró por lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del mismo reglamento, de cuyo contenido, respectivamente, se puede advertir que los plazos se computarán de momento a momento. Si están señalados por días, estos se considerarán de 24 horas, entendiéndose que todos los días y horas son hábiles por haberse producido el acto impugnado dentro de un proceso de selección de candidaturas vinculado al proceso electoral. De esta manera, el juicio de inconformidad deberá presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente, aquel en que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnado, o en su caso, se hubiese notificado de conformidad con la normativa aplicable. En ese orden de ideas, del escrito de demanda presentado ante este tribunal, quienes promueven afirman que realizaron diversas investigaciones y detectaron el acto que combatieron ante la referida comisión el 2 de febrero, así como que el 3 siguiente acudieron con la titular de la Notaría Pública número 31 de Guanajuato, para solicitar que diera fe y cotejara los listados de procedencia de la selección interna de candidaturas. En ese sentido, se considera que la documental pública aportada por los quejosos hace prueba plena de lo consignado en ella, que es distinto a su pretensión, pues de la concatenación de las afirmaciones de la demanda y los elementos probatorios que obran en el expediente, a lo que aquí interesa, se desprende que conocieron de los hechos el 2 de febrero y al no existir una publicación de la aprobación de otra fórmula, solicitaron los servicios de la notaría pública. Por tanto, es correcto el razonamiento de la Comisión de Justicia al considerar que la parte promovente tuvo conocimiento del acto reclamado el 2 de febrero y que como tal, el término para impugnar corrió del 3 al 6 del mismo mes, por lo que si el juicio de inconformidad fue presentado hasta el 7 siguiente, consecuentemente, se hizo valer un día después de haber fenecido el plazo para impugnar, lo que origina la correcta aplicación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 117, fracción primera, inciso D,
en relación con el 115 del reglamento de selección, poniendo en evidencia que la resolución combatida fue apegada a derecho. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, señora secretaria. Señoras magistradas, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones por parte de las señoras magistradas, me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones. De manera muy respetuosa, yo me estaré apartando de los argumentos y conclusiones señaladas en el proyecto, porque para su servidor se debe de resolver en el sentido de revocar la resolución intrapartidaria impugnada, con el efecto de que, de no actualizarse alguna otra causa de improcedencia, se admita la demanda y se dé trámite al juicio de inconformidad hasta el dictado de la resolución que corresponda. La postura del proyecto se basa en que los actores tuvieron conocimiento desde el día 2 de febrero del año en curso del cambio en la integración de la planilla de ayuntamientos de Guanajuato, que ya no los contemplaba en la segunda sindicatura. Sin embargo, desde mi perspectiva, en las constancias que conforman el expediente que se resuelve, no obra dato cierto e indubitable que así lo revele. Por el contrario, a mi juicio, los datos que aparecen en el sumario muestran que para tal fecha aún no se sean sabedores de tal circunstancia. La resolución sustenta que es la citada fecha del 2 de febrero la que marca el inicio del plazo de 4 días que los actores tenían para impugnar su remoción de la planilla, por el solo hecho de que en esa fecha se presentaron a revisar los estrados físicos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mas no se está considerando que los promoventes aclaran que en tal revisión no advirtieron alguna declaratoria de procedencia del registro en la candidatura a la que ellos aspiraban, de quienes finalmente pues fueron desplazados por otras personas, en su caso Rodrigo Enríquez Martínez Nieto y Francisco Villalobos Rodríguez. Incluso para tener mayor certeza de que no había cambio alguno que les perjudicara, los actores pidieron a una fedataria pública dar fe de dicha inexistencia, lo que quedó documentado con fe pública en acta notarial del 3 de febrero, es decir, todavía un día después. Estas evidencias debidamente valoradas considero que no dejan lugar a dudas de que los días 2 y 3 de febrero del año en curso, los actores no pudieron enterarse de que habían sido sustituidos o desplazados de la planilla en cuestión, al menos por algún aviso, publicación, notificación o algún otro acto que pudiese advertirse de los estrados consultados por los promoventes. Más aún, de los diversos requerimientos que atinadamente realizó la ponencia instructora, obtuvo respuesta de la Secretaría del Comité Directivo Estatal respecto a que el acuerdo del 1 de febrero en el que se autorizaron las modificaciones a la planilla de referencia y que afectaron a los enjuiciantes no se publica ni se notifica en estrados físicos ni electrónicos, argumentando ser una decisión interna, lo que pone en mayor evidencia el desconocimiento de los actores. De lo hasta aquí referido y contrario a lo que se firma en la sentencia, no se advierte el acto y momento en que los promoventes se enteraron de la decisión impugnada que los dejó fuera de la planilla en cuestión. Por tanto, estimo que no se cuenta con soporte probatorio que permita fijar el día 2 de febrero como punto de partida para computar el plazo para interponer el juicio de inconformidad. Luego, no puede tenerse como base para decretar lo extemporáneo de su demanda. Discrepo también de lo que se estima en el proyecto de forma muy respetuosa en torno a lo que se acredita con el acta notarial de referencia, pues advierto que lejos de desvirtuar el planteamiento de los actores, abona su causa, ya que como lo comenté, con fe pública se asienta que el 3 de febrero del año en curso no existía una publicación de la aprobación de otra fórmula distinta a la que ellos conformaban en la planilla. Incluso los actores citan erróneamente, desde mi punto de vista, el acta notarial como un documento del 2 de febrero, cuando en realidad es el día siguiente, el 3, que es lo que de forma real ocurrió, pues no se había desvirtuado con diverso medio de prueba, por lo que se debe tener como cierto que en esa fecha, 3 de febrero del año 2021, no existían estrados físicos o electrónicos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, la publicación de alguna modificación en la planilla de la que formaban parte los actores, por lo que no había razón para que se les exigiera desde ese momento que interpusieran un medio de impugnación, pues no conocían una información contraria a sus intereses.
Lo anterior, desde mi punto de vista, es congruente con la esencia que se advierte de la tesis aislada con registro digital 323.808 de rubro y texto siguiente. Solamente voy a citar una parte. El rubro es amparo administrativo, interpretación de la demanda en él, y parte del contenido que quiero citar es que se refiere que en los amparos administrativos el juzgador puede interpretar el sentido de la demanda para determinar con exactitud la intención del promovente sin que sea obstáculo el principio de que no corresponde al juez corregir los errores de las partes, puesto que en la interpretación no se va a perfeccionar la demanda en su contenido material, sino nada más armonizar sus datos para fijar un sentido que sea congruente. Además, respecto a lo dicho por los impugnantes con relación a la fecha del acta notarial aludida, debe, desde mi punto de vista, aplicarse el criterio de tesis sostenida por los tribunales colegiados, la número 17, segunda, CT.J/6, de los tribunales de circuito del rubro y texto siguiente. Solamente también cito el rubro y parte del texto. Dice, demanda en el juicio natural. El estudio integral debe comprender los documentos anexos. En virtud, dice el texto, en virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir y en relación con ello se hace cita de los documentos fundatorios de la acción, así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido íntegro a ella. En este sentido y en conclusión, de manera respetuosa y a mi parecer, al resolver en el sentido en que lo hace el proyecto, se realizan inferencias no permitidas y con ello se tiene probados hechos que no están acreditados, lo que conduce a que se resuelva contra constancias y con ello se prive a los actores de acceder a una interpretación, a una impartición, de justicia pronta, completa, imparcial, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal. Bajo estas consideraciones que aquí refiero, se estima que debe de revocarse la resolución impugnada para que la responsable de no acreditarse alguna otra causa de improcedencia dicte acuerdo de admisión para dar inicio al trámite y en su momento resolución del juicio de inconformidad planteado, con lo que se cumpliría con el fin establecido por el sistema de medios de impugnación en materia electoral, que tiende a garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en la materia, a la vez que se salvaguardan los derechos garantizados en la Constitución Federal para las personas en lo individual y en lo colectivo. Eso es mi punto de vista respecto de este asunto. Es lo que tengo que mencionar. No sé si existe alguna otra intervención por parte de las señoras magistradas. Presidentes. Adelante, magistrada. Gracias. Solamente para reiterar lo mismo que ya se ha señalado en el proyecto, la ponencia a mi cargo considera que los actores se hicieron sabedores desde el día 2 de febrero, porque así lo mencionan en su juicio de inconformidad 68, así como en la demanda que presentan ante este tribunal. Inclusive señalan de esta sesión que se celebró el día 1 de febrero, ellos lo señalan como de 2020, pero es evidente que la fecha en que se realizó esta sesión, así como el acta levantada ante la notaria pública, también es de el día 3 de febrero. Efectivamente, esos son errores de dedo que cometieron los actores, pero efectivamente el día 2 de febrero de 2021 ellos se hacen sabedores y el día 3 acuden con la notaria a volver a verificar los estrados del partido político. Esta afirmación de ellos, de los actores, es la que se toma en cuenta y con base en el artículo 115 del reglamento de selección, que tienen 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, y ellos refieren, tanto en el juicio de inconformidad como en la demanda presentada ante este tribunal, haberse enterado el día 2 de febrero. Por eso los términos de este proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, señora magistrada. ¿Alguien más desea realizar alguna otra intervención? Como no hay más intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación del proyecto de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Restora Silva.
En contra del proyecto de acuerdo a los puntos precisados en mi intervención. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con mi proyecto. Señor secretario, una vez que se ha establecido la votación del proyecto, solamente anuncio desde este momento, conforme al reglamento, que formularé mi voto particular para este asunto. Sí, señor presidente. Magistrado presidente, le informo que el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEG-JPDC-09/2021 fue aprobado por mayoría con 2 votos a favor de la magistrada María Dolores López Loza y la magistrada Yari Zapata López, y el voto en contra de usted, magistrado presidente Gerardo Rafael Sola Silva. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TEG-JPDC-09/2020 se resuelve. Único. Se confirma la sentencia emitida el 25 de febrero en el expediente CJ-JIN-68-2021 por la Comisión de Justicia por lo precisado en el punto 3.9 de esta sentencia. A continuación, doy cuenta del proyecto de resolución que mi ponencia somete a consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional, para lo cual solicito al secretario coordinador de mi ponencia, José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar la relatoría del asunto que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta a este Pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con el número de expediente 17 de este año, promovido por Magali Liliana Segoviano Alonso a través de la plataforma electrónica electoral, en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de dar continuidad y resolver el procedimiento de queja CNHJ-GTO-288/2020 y acumulados. En el proyecto se recogen los señalamientos de la actora que evidencian lo que se entiende como falta injustificada de actuación del órgano intrapartidario de justicia, pues se tiene que desde el 31 de agosto del año 2020 se notificó el acuerdo de admisión de la queja planteada sin que se hubiese llevado a cabo actuación subsecuente. A ello, la citada comisión fue omisa en controvertir tales afirmaciones y no aportó prueba alguna que demostraran una situación diferente. Así las cosas, se propone tener por fundado el planteamiento de la actora, ya que la responsable no observó los plazos establecidos en el artículo 54 de los estatutos de Morena, que para el caso señalan que después de admitir la queja, se tienen 5 días para obtener la contestación de la parte imputada, luego 15 días para llevar a cabo la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, para después contar con un plazo máximo de 30 días para el dictado de la resolución. Con ello se considera vulnerado también el derecho humano de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Bajo tales circunstancias se propone ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dar continuidad al trámite de la queja intrapartidaria con el número CNHJ-GTO-288/2020 y acumulados, y resolverla en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de esta sentencia. La cuenta, magistrado presidente y señoras magistradas. Gracias, Ricardo. Señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con mi proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TEG-JPDC-17/2021, tramitado en línea, se resuelve. Único.
se declara fundada la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y se ordena dar continuidad al trámite de la queja intrapartidaria con el número CNHJ-GTO-288-2020 y acumulados y resolverla según corresponda en los términos previstos en el punto 4 de este fallo. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública, siendo las 13:25 del 13 de abril del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.